Bien, buenas noches con todos los presentes en este evento organizado por Cátedra Jurídica y el Grupo de Estudios de Derecho Inmobiliario. Vamos a dar inicio a la conferencia magistral por los 10 años del cuarto pleno casatorio civil sobre posesión precaria, que brindará nuestro invitado, el doctor Martín Mejorada Chauca, a quien agradecemos sobremanera por acompañarnos nuevamente en nuestras actividades académicas. A continuación voy a leer una breve reseña de nuestro invitado. El doctor Mejorada es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene más de 30 años de experiencia profesional, es profesor de diversos cursos en las más prestigiosas universidades del Perú y otras entidades públicas y privadas. Fue amicus curiae en los plenos casatorios civiles cuarto y noveno de la Corte Suprema y ha sido convocado en diversas ocasiones por el Pleno Nacional Jurisdiccional de Cortes Superiores del Perú. Ha integrado en varias oportunidades los equipos de reforma del Código Civil, es autor de más de 100 artículos de derecho patrimonial en publicaciones físicas y digitales, es árbitro ad hoc en las instituciones arbitrales más prestigiosas del país. Además, es socio principal del estudio Mejorada Abogados, MEJAB, y expositor en diversos eventos académicos. En esta ocasión, el doctor Mejorada, quien como mencioné fue amicus curiae en el cuarto pleno casatorio civil, examinará la evolución del precario desde que se dio la publicación de este pleno el 14 de agosto del 2013 hasta la actualidad y brindará su perspectiva del futuro. Buenas noches, doctor Mejorada. Estoy habilitando su audio y video para que pueda disertar esta noche. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. Adelante. Muchas gracias por la invitación. ¿Se me escucha bien? Sí, lo escuchamos perfectamente. Adelante, doctor. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación a Cátedra, que ha tenido la idea de convocarme para compartir con ustedes durante unos minutos mi experiencia, primero como amicus curiae del cuarto pleno casatorio civil, que ha cumplido hace unos días 10 años de haberse dado a conocer, es decir, 10 años de vigencia, y compartir también mi perspectiva de lo que ha sido el impacto de este pleno en el funcionamiento del desalojo, que es para lo cual se dio este pleno, cuáles son las complicaciones que se han producido en la práctica profesional a partir de esta figura del poseedor precario en razón del desalojo, y dónde estamos parados ahora para lo que viene, ¿no? Fíjense, primero la parte anecdótica, que no deja de ser interesante, sobre todo para los que, dentro de los que están participando en esta reunión, no conocen bien el funcionamiento del Pleno. El Pleno de la Corte Suprema, no solo en lo civil, sino en otras materias también, que han sido felizmente una práctica que en los últimos años se ha dado con frecuencia, son una herramienta fundamental para el ejercicio profesional y para la actividad involucrada en las materias sobre las cuales versan los plenos. Son fundamentales, porque una de las cuestiones más problemáticas del sistema de justicia en general y en el nuestro en particular es la incertidumbre. Y la incertidumbre es un problema en sí mismo, no solo el defecto o el error o la torpeza que eventualmente puede acompañar las decisiones judiciales, sino la incertidumbre. Y la incertidumbre es un componente que tiene que ver con no saber cómo van a resolver los jueces. Porque independientemente de cómo es que van a resolver, yo quisiera saber qué cosa es lo que van a decir y prepararme para decisiones de ese tipo cuando elaboro mis contratos, cuando tomo la decisión de demandar o no, en qué sentido
estructuro, diseño una demanda. Saber cómo es que van a resolver. Independientemente, digo, del acierto, desacierto, error, torpeza o genialidad con la que las salas supremas pudieran convocarnos cuando llegamos a ellas y esperamos una sentencia final. Y es que eso, en materia de desalojo, era el elemento común. Las salas de la Corte Suprema, para asuntos exactamente iguales o muy parecidos, a veces le daban la razón a un demandante en el desalojo y a veces no. Entonces no se sabía qué hacer. Los demandantes no sabían si ir a la acción reivindicatoria o a la acción llamada de mejor derecho o al desalojo o al interdicto, entre las varias, o a las acciones posesorias en general, entre la gama de acciones posibles que tiene alguien que pretende acceder a la posesión de un bien. No se sabía qué hacer porque, repito, el desalojo, que era lo primero que le viene a la mente a todo abogado cuando se le pregunta por qué reclamo judicial interponer para recuperar un bien sobre el cual uno cree tener derecho, pues a veces funcionaba y a veces no, dependiendo de las circunstancias como el poseedor demandado enfrentaba este reclamo. Entonces eso es incertidumbre. Y no saber cómo resuelve o va a resolver un juez o los jueces es lo peor que le puede pasar al sistema de justicia. Entonces, el principal valor o utilidad de los plenos en general, y de el desalojo en particular y la identificación de lo que es el poseedor precario, fue eso, en mi opinión. La necesidad de definir lo más cercano posible a la certeza qué cosa es un poseedor precario. Porque el demandado en un desalojo es pues el poseedor precario. Y entonces lo que sucedía hasta antes de este pleno era que tanto jueces, magistrados superiores, como los propios jueces supremos resolvían a veces de un modo y a veces de otro sobre qué cosa se entendía como poseedor precario. A veces se entendía que una persona ubicada en determinada situación era en efecto un poseedor precario y a veces en otro caso una persona en la misma situación no era un poseedor precario y entonces no prosperaba el desalojo. Y muchos años de proceso judicial en desalojo hasta llegar a la Corte Suprema quedaban tirados por tierra. Entonces hace más de 10 años, porque la reunión del Pleno fue en 2011, fue en diciembre de 2011. Entonces se tomó casi 2 años la sala en resolver finalmente aquello que se vio en diciembre de 2011. Fuimos convocados varios profesores de Derecho Civil, entre ellos Jorge Avendaño y quien les habla, para tratar lo concerniente al precario con ocasión de un caso concreto. Y esto es importante decirlo. Seguramente algunos lo saben, pero los plenos no son reuniones puramente académicas para tratar un asunto general solamente, sino que se hacen a propósito de un caso concreto. Entonces ese día, previamente a las semanas previas en que se cursaron las invitaciones, se nos hicieron llegar los actuados del expediente concreto que se iba a ver en esa sala plena de la Corte Suprema en lo civil, y que refería a un desalojo que venía de provincia, donde habiendo interpuesto un recurso de casación, la parte vencida, que era el poseedor, pues sostenía que él no era un precario porque él estaba ahí ocupando el bien hacía más de 20 años, ¿no? Mientras que el demandante tenía un título inscrito y reclamaba que se le entregue el bien. El demandado no tenía contrato, solo tenía una ocupación que en efecto se había dado de un modo permanente y extendido por muchos, muchos años. Ese fue el caso. Y a propósito del caso, es que los abogados de esa causa informan, como cualquier otra causa, sus abogados informan pues ante la Corte, solo que pues esta era una sala muy especial, una reunión muy bonita, como una foto que han compartido los chicos de cátedra, que es en este salón de actos especial que tiene la Corte Suprema, y pues ahí no son usualmente las vistas de las causas en las salas, ¿no? Cada sala tiene su propio salón lleno de expedientes y tal, no es tan solemne, pero este lo era. Entonces ahí se presentaron los abogados del demandante y del demandado, del que llevaba el recurso de casación y del demandante que era el propietario, y pues informaron, ¿no? Y luego que ellos informaron, se retiraron y comenzó propiamente la intervención de los amicus curiae.
que lo que llevábamos era una postura sobre qué debía entenderse por poseedor precario. ¿Qué debía entenderse por poseedor precario? Y luego vinieron las preguntas de los magistrados, que dio lugar finalmente a un debate que se prolongó por más de un año y que finalmente produjo el pleno del cual ahora me ocupo. Y que dio lugar a una decisión en voto dividido. Todos los magistrados no estuvieron de acuerdo. Entonces yo les quiero contar mi posición, porque finalmente fue esa la posición que adoptó la sala. Y era una posición muy curiosa, pero que construí con la ayuda, por supuesto, de la doctrina que ha acompañado el estudio que yo he hecho durante muchísimos años sobre la posesión en general. Y que más o menos se resume en lo siguiente. Partiendo de algunos presupuestos, y es bien importante que regresemos a eso porque solo así se entiende esta visión amplia del concepto de posesión precaria. No obstante que no era un concepto vacío porque el artículo 911 del Código Civil lo definía y lo define. El artículo está tal cual apareció en el año 84. El poseedor precario, el que posee sin título, cuyo título ha fenecido. Entonces yo decía, el único escenario en el que importa el concepto de posesión precario es en el desalojo. Es lo único para lo que importa. En ningún otro lugar se habla de poseedor precario si no es en el desalojo, en el proceso judicial de desalojo. Eso era verdad en 2011. Ahora ya no es tan cierto, porque por una modificación que se produjo en el artículo 920 del Código Civil, y esa modificación proviene de una ley posterior al 2011, ya les digo ahora cuál es esa ley. Esta es la ley 3230 del 2014, o sea, después del pleno. Ahí, en esta modificación del artículo 920, del cual me voy a ocupar en un rato, se habla del precario también. Es el único otro lugar donde se habla del precario. En un sentido, que luego les explicaré, no le hace perder razón a aquello que yo postulé en 2011. Pero en 2011 era una verdad absoluta que el único lugar, el único espacio jurídico, el único artículo, casi podría yo decir, donde se mencionaba al poseedor precario, era en el capítulo de desalojo del Código Procesal Civil, concretamente en el artículo 586 del Código Procesal Civil, que dice quiénes son demandados en el desalojo. Y el desalojo, como sabemos todos, es un proceso sumarísimo, especial, típico, nominado, con toda una regulación en estos artículos que empiezan en el 585 del Código Procesal Civil. Entonces yo decía, como el precario es una condición que ostenta el poseedor de un bien, que solo tiene relevancia en materia de desalojo, es indispensable que entendamos su alcance en su relación con el escenario al cual está asociado de modo irremediable. O sea, solo el precario de cara al desalojo. Solo tiene sentido hablar de precario y darle contenido a ese concepto pensando en el desalojo. ¿Y por qué esto tenía importancia o por qué esto tiene importancia? Porque el desalojo es un proceso sumarísimo. Es un proceso donde el juez resuelve una cuestión de urgencia. No es ciertamente un amparo, pero bajo la misma lógica de los procesos constitucionales, el juez hace una mirada sumarísima. Es una mirada donde las cosas que se le someten a conocimiento tienen que ser unas que resulten evidentes y donde la decisión del juez en estos aspectos o materias que son ubicadas en los procesos sumarísimos son decisiones que tienen ciertas características muy puntuales en razón precisamente de esa celeridad con la que el trámite se realiza. Es decir, sostuve que el concepto de precario debe construirse o dársele contenido en razón de esa sumariedad, Ciertamente todos sabían, que no había que ser muy inteligente para eso, que el precario era alguien pues que poseía sin derecho. Está bien, alguien que poseía sin derecho. Pero esa carencia de derecho, el no tener derecho a estar ahí,
¿qué características tenía? Porque, oigan, cuando uno no tiene derecho a estar en un bien, pues eso se puede deber a muchas causas, y de hecho establecer si eso está ocurriendo, es decir, la carencia de derecho es un evento que se está produciendo, puede ser una evaluación muy complicada, y puede tomar mucho tiempo, y puede requerir muchas herramientas probatorias, cosa que no es propio del proceso sumarísimo de desalojo. Entonces es a partir de eso que yo había construido un artículo, que luego me comentaron algunos magistrados, que fue, entre otras cosas, lo que los animó a invitarme como amicus curiae, lo que nutría mi visión del precario. Precario es, decía yo entonces, aquel poseedor de un bien que no tiene derecho, ciertamente, pero que esa situación de falta de derecho resulta de una evidencia flagrante, resulta de una evidencia grosera, resulta que se aprecia esa falta de derecho de un modo clarísimo. ¿Y eso por qué? Porque eso solo se puede ver en esta vía célere, urgente, rápida, somera del desalojo. Como el precario es una persona que va a ser evaluada en el desalojo, su condición tiene que ser una que resulte evidente a la sumariedad del desalojo. Entonces no puede ser alguien cuya condición posesoria requiera de mayor investigación. No puede ser alguien cuya condición posesoria resulte dudosa. Tiene que ser alguien, el precario, aquel que claramente, casi a simple vista, no tiene derecho. Porque si resultara que hay la sospecha de que podría tener derecho en esta mirada sumaria del desalojo, entonces ya no es precario. Ese es el concepto que yo llevé. Y claro, por supuesto no todos estuvieron de acuerdo, más bien diría, entre los colegas amicus curiae, nadie estuvo de acuerdo. Porque se sostenía que esto implicaba abrir el concepto de un modo tal que pues iba a depender de la visión que tenga el juez de los hechos para ver si a él, si a sus ojos, la condición del demandado le resultaba sospechosa de que podría tener el derecho o que por el contrario le resultaba muy claro que no lo tenía. Sí, eso es así. Esto es entregarle el poder de definición al juez, sin duda, porque este es un asunto absolutamente casuístico. Es el juez quien definitivamente, a los ojos del juez, el que va a decir, este que está poseyendo claramente no tiene derecho. O va a decir, este que está poseyendo de repente tiene derecho, de repente lo tiene, porque pues tiene un contrato, que no estará en una escritura pública, pero tiene un papel firmado por el demandante, tiene una oferta, tiene conversaciones efectuadas con el demandante en torno a una compra que parece que se iba a realizar. Entonces, podría ser que tenga el derecho. No es tan claro que no tenga derecho. Entonces, yo quisiera, y tengo la esperanza de que esto quede entendido con ustedes quienes participan de esta reunión, porque ese fue el germen de la decisión que finalmente adoptó la sala en mayoría, no unanimidad, en mayoría. Un concepto de precario amplio, donde la calidad de poseedor precario no depende de una determinación matemática, sino que es siempre casuística, pero bajo este concepto. ¿Y de dónde sale este concepto? Se dirá, se me decía, pero ¿de dónde saca usted que el precario tiene que ser este que resulta de evidente carencia de derecho a los ojos de la sumariedad? ¿De dónde saca usted eso? De los alcances del tipo de proceso en el cual este concepto está inserto, porque no hay ningún otro lugar donde el precario tenga utilidad o cuyo concepto sea convocado que no sea, en 2011, la del proceso de desalojo. Esa fue la razón. Ahora, por supuesto, advertí yo a la sala en mi intervención de que esto pues iba a depender de cada caso, ¿no? Pero que no podía yo de plano decir que habían casos en los cuales, o materias en las cuales no cabía la posibilidad de que alguien deje de ser precario por más compleja que pudiera resultar jurídicamente la evaluación de su condición. Todo iba a depender del impacto que produzca en el juez la manera como el demandado se defienda. Y es así
por ejemplo, recuerdo perfectamente que el presidente de la sala me pregunta, y justamente a propósito del caso concreto, porque en el caso concreto que se llevó y que motivó el Pleno, era el de un demandado que había estado en posesión durante 20 años. Entonces él decía, ¿usted cree que si el demandado dice haber adquirido por prescripción, pero no ha sido declarada la prescripción a su favor, ni existe proceso en marcha, ni judicial, ni notarial, pero él dice que ha ganado por prescripción, ya de plano eso lo libera de la calidad de precario? Dije, no. Yo ahí cometí un desliz porque apunté a una opinión de lo que había escuchado y leído de los actuados de la vista de ese caso, que por ejemplo en ese caso claramente el demandado era un precario, porque no bastaba decir que uno había estado ahí, y más aún ni siquiera bastaba haber estado ahí por 20 años, sino que para que se genere la duda de que la prescripción acaso se hubiese producido, el demandado tendría que haber acreditado, sin haber hecho o pasado por un juicio de declaración de propiedad por prescripción, haber acreditado de un modo ordenado y persuasivo que en efecto había cumplido los requisitos de la prescripción, en la medida que, como todos sabemos, la prescripción no requiere de una declaración para existir, sino que es el transcurso del tiempo y el cumplimiento de los requisitos lo que convierte al poseedor en propietario. Entonces dije yo, porque me preguntaron, ¿y cómo sería esa defensa? ¿Cómo tendría que ser el demandado para, emplazado en un desalojo, lograr contrarrestar el reclamo y acreditar o demostrar que no es precario, ¿no? Bueno, tendría que probar de una manera ordenada, año por año, la ocupación que según él ha ejercido con las calidades suficientes para adquirir por prescripción. Y aún, repito, sin haber iniciado juicio alguno o trámite notarial para ese efecto de declaración, él dice, acá está, que he poseído hace más de 10 años, año a año, de manera pacífica, pública, continua y como acá está la prueba. Y si eso es algo que se puede verificar sin más examen que leer los papeles, pues eso podrá darle a entender al juez del desalojo, este parece que ha ganado por prescripción. Este parece que ha ganado por prescripción. Y entonces ya no será un precario, ¿no es cierto? A pesar de que no tiene un documento que lo declare como tal. Entonces, amigos, esa fue la noción que yo llevé al Pleno cuarto en diciembre de 2011. El Pleno se tomó año y medio para resolver el asunto y en mayoría acogió esta noción amplia del poseedor precario sobre la base de estas consideraciones y otras, por supuesto, no solo sobre estas consideraciones. Pero no postuló para los usuarios, es decir, para la utilidad de lo que un pleno significa, porque no habría sido útil, un concepto. O sea, no dijo, y en adelante convertimos en precedente vinculante este concepto de precario, no. Hizo algo más interesante y más inteligente, en mi opinión. Dijo la sala, vamos a, usando este concepto en el cual ya estamos de acuerdo la mayoría, vamos a ocuparnos de los casos más emblemáticos o de las situaciones más recurrentes en el sistema de justicia en los que se suele invocar o imputar a un demandado la condición de precario. Vamos a ocuparnos de esos casos y vamos a evaluarlos nosotros mismos, los del Pleno, y vamos a decir si aquí hay o no hay precario. O sea, fijó criterios para un mundo casuístico, y eso fue fundamental. Para mencionar solo dos de los que creo son más importantes. Durante muchos años se discutió si el artículo 1704 del Código Civil generaba una extensión del plazo de los contratos de arrendamiento cuando, habiendo terminado el término convenido, el arrendatario, que ya no es arrendatario porque ya terminó el contrato, permanecía en posesión del bien. Como este artículo dice que si esa posesión se mantiene, dice, vencido el plazo del contrato, si el arrendatario no restituye bien, el arrendatario tiene derecho a exigir su devolución y a cobrar. Una prestación igual a la renta convenida. Ya, entonces, esta norma tenía que concordarse con el 1700 en la práctica profesional. Vencido el contrato de arrendamiento, si no se entregaba el bien,
no se entiende que hay renovación tácita, sino la continuación del arrendamiento. Entonces eso generaba discusión en la academia y por supuesto en las decisiones prácticas de los abogados. Si el arrendatario permanece en el bien, no hay renovación, pero se entiende que el contrato continúa. Y entonces, pero ya no hay contrato, porque ya terminó. Continúa para efectos de, como dice el 1704, seguirle cobrando una renta similar, que el arrendatario siga obligado a las mismas, a aquellos compromisos que tenía en virtud del contrato y no que encima que no está devolviendo el bien, quede liberado de responsabilidades típicas del cuidado, mantenimiento y conservación del bien. Es en ese sentido que se estableció la continuidad del contrato, más no su renovación. ¿Hasta cuándo? Hasta que se le solicite, dice, o se le exija la restitución. O sea, terminado el contrato, no hay renovación, pero continúa hasta que se solicite la devolución. Entonces eso generaba la duda de si había que, después de vencido el contrato, que tiene una cláusula que todos conocemos normalmente que dice que vencido este plazo se entregará inmediatamente el bien sin que sea necesario ningún requerimiento. Entonces muchos arrendadores, vencido el contrato, interponían el desalojo y seguían su trámite, ¿no es cierto?, hasta la Corte Suprema, y eventualmente la Corte Suprema, 3 o 4 años después, decía, no, porque usted, además de constatar que el plazo estaba vencido, ha debido mandarle una carta adicional para que conforme a 1700 recién ya él esté obligado a devolver. O sea, la mera conclusión del plazo pactado con el rigor de una redacción draconiana no era suficiente, había que mandarle otra carta diciéndole, devuélveme el bien, ¿no? Esa era una discusión. Y todavía incertidumbre, porque algunos jueces decían que no era necesario la carta, otros que sí, la Suprema a veces decía que sí, otras que no. Entonces, el Pleno, entre otros temas que abordó, dijo para este punto, tiene que mandar la carta. Tiene que mandar la carta. Entonces se acabó la incertidumbre, es lo que decía yo al principio, ¿no? Yo creo que la carta no es indispensable si, por ejemplo, el contrato dice que no será necesaria la carta, ¿no? Que es lo que suelen decir los contratos de arrendamiento que hacemos los abogados. Pero, pues el Pleno dice que sí, que hay que mandar la carta igual, así que habrá que mandarla, pues. Yo prefiero saber que tengo que mandar la carta y mandarla, y entonces ya no hay duda de que este es un precario a quien puedo expulsar del lugar a través del desalojo, a tener la duda de si mando o no mando la carta. Pues mando la carta y ya está resuelto el tema por el Pleno, ¿no? Y entonces abordó esa casuística. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que el Pleno trataba de, para este caso, poner en práctica era esta determinación de una claridad absoluta sobre que el demandado no tiene derecho. Porque el concepto del 911, el que no tiene título, cuyo título ha fenecido, llevado a su aplicación concordada con el 1700, se decía, ok, está bien, el título ha fenecido, pero como sigue en posesión, pues el contrato como que continúa, ¿no? Como que continúa, entonces parece que sigue teniendo derecho hasta que le mandas una carta. Ya con una carta final ya no hay duda de que no tiene derecho. Es esa eliminación de la duda lo que el Pleno buscó al decir en este caso, por ejemplo, que la carta era indispensable. Interpretó la ley y dijo, ya con eso no hay ninguna discusión. Ese poseedor no tiene derecho, es precario, se tiene que ir. Lo mismo ocurrió con, por ejemplo, otro de los supuestos más recurrentes como estrategia de los abogados de los demandados, que a lo largo de los años pues, utilizaban este mecanismo como una fórmula para evadir el desalojo. Demandados que eran los ocupantes o previendo que ya venía la demanda, hacían una pequeña construcción en el espacio para generar en virtud de ese hecho una discusión sobre a quién pertenecería esa construcción. Porque como el que la había hecho claramente no era el propietario, sino el arrendatario o el ocupante, que sea, ¿no? Él luego, cuando era emplazado, decía, bueno, pero yo he hecho esta construcción, y entonces alguien me la tiene que pagar, o acá tiene que determinarse los efectos de la accesión, y entonces, pues, mientras tanto, no puede haber desalojo, porque ellos no me pueden desalojar de una cosa que en parte he construido yo y me pertenece, o me la tienen que pagar, o se tiene que ver si se hizo de buena o de mala fe, y eso era utilizado a menudo por la práctica tinteriesca para evadir los efectos de un desalojo. Entonces los jueces a veces decían,
Pues no, usted es un poseedor que no tiene derecho, ha hecho esa construcción de mala fe, se tiene que ir. Pero a veces decía, no, eso en efecto de la construcción sobre un bien ajeno es un tema complejo, que no se puede ver en el desalojo, entonces, pues improcedente la demanda, usted no es un precario, vayan a discutir eso a otro lado. Cuando en realidad, y esto es una percepción de alguien que tiene tantos años en materia de derechos reales, la accesión, el mundo de la accesión, es un mundo que está definido por la ley. Todo lo que se construye sobre un bien adhiere a ese bien. Todo lo que se construye sobre un bien adhiere a ese bien. Eso me preguntaron también ese día del pleno. Ahorita que lo digo, eso me preguntaron también. O sea, es inexorable que quien construye un bien sobre otro ajeno, lo que se construye se adhiere a aquello sobre lo cual se construye. Ya tú puedes después discutir si tenías buena o mala fe, si tienes derecho a comprar el terreno o a que te paguen por la construcción. Ya, puedes discutir. Pero en términos de propiedad, la propiedad no está separada. Eso no es un derecho de superficie. Es una sola. Se produce la accesión, se produce la integración. Entonces el dueño es uno solo, indudablemente. Y eso es un asunto jurídico. No hay que hacer una pericia para eso. Es una conclusión jurídica. Y eso que es inexorable hace entonces que siempre el dueño del terreno es el dueño de lo construido, sin perjuicio de que luego discutan algunas otras consecuencias económicas derivadas de la construcción hecha sobre un bien ajeno. Puesto esto así, entonces la Corte dice, si eso es así de claro desde el punto de vista jurídico, no es una discusión de si hubo contrato, si hubo una extensión del plazo, si se pagó el precio, si la voluntad fue válida, no, es un hecho. Lo que se construye se adhiere. Entonces, por eso dice que el hecho de que el ocupante haya hecho alguna construcción no es un impedimento ni es una razón para evadir o evitar el desalojo. Ya discutirán en otro lugar, ¿no? Otras consecuencias o efectos de ese evento, pero esto no impedirá el desalojo. Él es un precario. Entonces, así, entre otros temas, fueron abordados por el cuarto pleno al momento de resolver, en mayoría, diciéndonos en adelante a los abogados y a los usuarios quiénes son considerados precarios a los ojos de la Corte. Pero ciertamente no abordaron pues todas las situaciones, ¿no? Por ejemplo, no abordaron la condición de precario en razón de la filiación o la relación familiar, no la abordaron, ni abordaron con precisión qué tipo de contratos o qué formato de contrato o acuerdo podría ser aquel que exhibiera el demandado para persuadir al juez sobre que su condición era sospechosa por lo menos y que por tanto no era un precario. No olviden, amigos, la perspectiva que compartí de entrada con ustedes y que es lo que da cuenta de este concepto de precario. Es precario aquel que evidentemente carece de derecho y por tanto no es precario aquel que, por razón de los hechos que él puede mostrar, genera al menos la duda de que algún derecho tiene sobre el bien. Y en virtud de esa duda, que es la que él tendrá que mostrarle al juez, se quedará, porque no es precario. Y es un asunto abierto, ¿no? Y por esa razón, y ya entrando en comentario que quiero hacer sobre cómo esto ha evolucionado, déjenme decirles que yo creo que ha sido positiva la evolución. Creo que el Pleno construyó bien el concepto de precario en una visión ciertamente compleja, pero que a partir de estos casos de los que se ocupó expresamente, ayudó muy bien a que esos casos por lo menos ya queden claros y que de plano al que se defiende con la prescripción no le digan usted está loco, usted es un precario porque no tiene sentencia. No. Habrá que mirarlo, ¿no? Y ya de plano se sabe que si no le mandaste la carta al arrendatario con contrato vencido, pues no es precario. Ya está claro. Entonces, estos que son eventos recurrentes, como el de la construcción sobre bien ajeno también, quedaron esclarecidos. Y eso es fundamental, aunque por supuesto no agotan el espectro de supuestos en los cuales los demandantes imputan la calidad de precario a un demandado, porque hay muchos otros más, está establecida la idea.
¿Cuál es el mensaje para los demandados? Si yo defiendo a un demandado, ¿qué tengo que hacer? Tengo que crear una duda en el juez sobre que yo podría tener derecho. Por supuesto, yo afirmo tener derecho. Yo no voy a decirle, señor juez, usted debe dudar solamente. No, señor juez, yo tengo derecho. Y lo pruebo de esta manera. Y esta debe ser una prueba que al menos le genere al juez la duda de que yo podría tener el derecho. No tengo que acreditarlo de manera fehaciente. ¿Por qué no? Porque el escenario del desalojo no lo permite. Ahí no es un escenario para la declaración de propiedad, ahí no se va a resolver una disputa entre propietarios, eso va a la acción reivindicatoria o a la mal llamada acción de mejor derecho de propiedad. Entonces el demandado tiene como misión esa, generar elementos que verosímilmente le hagan pensar al juez, este parece que tiene derecho. Y ahí se queda. Si el juez considera eso, parece que tiene derecho, ya no es un precario. Y como ya no es un precario, el desalojo es infundado. ¿Cuándo va a decir que es precario? Cuando claramente no tiene derecho. ¿Y cuándo es eso? Bueno, de menos a más, el que no tiene nada. ¿Usted qué hace ahí? No tengo nada. O sea, usted tiene un papel, ¿cómo llegó ahí? No, un día me llegué y estoy acá. No tiene nada, es un precario. Pero de ahí en más, pues hay una gama de componentes que el demandado puede exhibir y que pueden comenzar a ser persuasivos o no, ¿no? Porque hay también unos medios locos que presentan cualquier cosa y creen que con eso es suficiente. Entonces, por ejemplo, el que muestra un contrato de arrendamiento y dice, acá yo tengo contrato, señor juez, contrato de arrendamiento. Y el juez dice, pero acá dice que venció hace un año. Ah, bueno, pero tengo contrato, sí, porque ya venció. Y a usted le mandaron la carta, entonces usted es un precario. Ah, bueno, pero tuve contrato, ¿no? Eso no, con claridad usted no tiene derecho. Hoy otro dice, tengo acá una minuta de donación. El demandante dice que ahora me quiere sacar, me regaló este inmueble. Acá está la minuta de donación firmada por él. Sí, pues, señor, pero la donación inmobiliaria requiere escritura pública bajo sanción de nulidad. O sea, esa minuta es nada. Es nada. Usted tiene que ir. Es un precario. Pero de ahí en más habrá pues la casuística, ¿no? Yo no me voy, señor, porque él es mi hermano. El demandante es mi hermano del alma. Somos hijos del mismo padre. Entonces, un juez, esto va a suponer, pues, y por supuesto supone, que el juez haga gala de su condición de perito en derecho, ¿no? Y de hombre astuto, o hombre o mujer astutos, que perciben en la evaluación de los hechos y del derecho, pues, lo que normalmente un neófito no haría. Al juez no lo pueden engañar, no lo deben poder engañar. Sin embargo, en ese punto, pues ya eso tiene que ver no con el pleno, no con las figuras legales, sino con la percepción de los jueces, que ha ido cambiando, pero no en el concepto. Cambia en la casuística, pero mantiene el concepto. Lo que cambia es la percepción de los hechos. Esto es bien importante, porque lo que pasaba antes es que cambiaba el concepto. Ahora el concepto no cambia. Se tiene muy claro qué cosa es el precario. Lo que sucede es que los hechos son tan ricos en la realidad que pues en algunos casos, aplicando el mismo concepto, sin cambiar su alcance amplio y todo lo que les he dicho, pero el juez dice, yo creo que este podría tener derecho. Por ejemplo, ¿no? Yo voy a compartir con ustedes a través del organizador una gama de 30 sentencias aproximadamente que a lo largo de los últimos 10 años se han ido dando, en la Corte Suprema, por supuesto, en que, debo decir, en todos los casos se respeta el concepto del pleno. No hay una sentencia de la Corte Suprema que haya hecho uso del apartamiento del pleno, porque todos sabemos también que los plenos se pueden dejar de aplicar, ¿no es cierto?, conforme dice la ley orgánica, cuando de manera justificada el juez para un caso concreto dice pues que no estamos de acuerdo con el pleno, ¿no? Tiene que haber una justificación. Pues bien, entonces, en ese sentido, lo que yo aprecio en este desarrollo de la jurisprudencia sobre el poseedor precario es que el concepto se ha mantenido, pero los supuestos en los cuales ese concepto se ha aplicado en razón de los hechos y de los elementos que eventualmente sorprenden a los jueces, pues ha ido
generando sentencias controvertidas en algunos casos, ciertamente, ¿no? Por ejemplo, una sentencia del año 2013, la casación 3346-2012 Lima, publicada en septiembre de 2013, da cuenta de que, y esta es una sala rigurosa, es la sala civil permanente, dice muy bien, el demandado ha presentado documentos que, según él, acreditan su derecho a poseer, ¿no? Pero dice, para que éstas tengan la categoría de persuadir a la sala, deben ser documentos que garanticen o que presenten garantías mínimas de veracidad, y que los documentos presentados ahí no le parecen veraces, ¿no? Eran unos recibos que no estaban firmados por el demandante a quien siendo propietario reclamaba la entrega del bien, pero que eran pagos de una renta referidos a este inmueble. Entonces, fíjense, ¿no? El concepto está. Dice, no nos persuade. Esos documentos sí, son documentos, pero no porque el demandado presente cualquier documento referido al bien, ya debemos entender que tiene un título. Tienen que haber ciertas garantías mínimas de veracidad, ¿no? Luego, ese mismo año, también señala la Corte Suprema en una casación 4-2013 Lima, del 1 de octubre de 2013, que el solo hecho de ser un heredero constituye un título que genera una acreditación para poseer, ¿no? Y eso es verdad, porque como yo soy heredero, no necesito un testamento, ni un contrato que diga que yo he adquirido la propiedad del bien, sino que el solo hecho de la muerte de una persona por aplicación de una norma legal ya le da al heredero esta condición sobre los bienes del causante, y por tanto cuando luego quisiera ser confrontado por alguien que reclama la posesión, este heredero, acreditando la condición de tal y la propiedad que ostentaba el causante, pues tendrá acreditada por lo menos verosímilmente su condición de poseedor con derecho, es decir, no es un precario, ¿no? Pero nuevamente, o sea, es ¿qué percibe el juez como persuasivo sobre el título del demandado? Luego, en 2014, la Corte Suprema, también su sala civil permanente, dice que los certificados de posesión, estos que se extienden, ¿no?, muy a menudo por las municipalidades y tal, no son de modo alguno elementos que verifiquen el derecho a poseer, y eso está muy bien. Es una sala que no se dejó engañar, no se dejó sorprender por el hecho de que haya un certificado de posesión que los demandados presenten. El certificado de posesión lo único que dice es que la municipalidad ha constatado de que él esté en posesión. Ya está. Claro, diferente sería que yo utilice esos certificados de posesión, no uno, sino varios, y otros elementos más para decir, esto es lo que acredita, señor juez, es que yo estoy en posesión hace más de 10 años, y entonces me he convertido en propietario. Eso. Pero solo el certificado de posesión no, pues, ¿no? Ya. Pero, insisto, no voy a aburrirlos haciendo lectura de la abundante jurisprudencia que hay, pero lo que quiero rescatar es, repito, que las salas se han comprado el pleito, han dicho sí. Es como percibimos nosotros esto, ¿ya? Y a veces ha sido un poco ligero. Por ejemplo, a ver, lo tengo acá a la vista, miren, esto es discutible, pero siguen bajo el mismo concepto, que es lo importante. Resulta que el demandado presentaba un título, según él, que lo acreditaba para estar en el bien y por tanto no es precario, ¿no? Un título que claramente había sido otorgado por un representante sin facultades suficientes. Un representante sin facultades suficientes. Y entonces la sala dice, si bien está acreditado que el representante no tenía facultades suficientes para conceder este título que ahora exhibe el demandado, también es verdad, pues dice que ese título puede ratificarse. O sea, no es un título así que está muerto, sino que es un título que está susceptible de ratificación. Entonces, ese demandado tiene un título concedido por quien no era representante, pero ese título está vivo, ¿no? Tiene forma de sobrevivir.
Así que no es que este no tenga ningún derecho, tiene la expectativa de que se ratifique, ¿no? Entonces la sala dice, por tanto, no es precario. Bueno, eso es más discutible, ¿no? Porque yo creo que ciertamente el título ineficaz por una representación defectuosa o por falta de representación, pues no concede justamente el derecho que el contratante con el falso representante pretendía adquirir. Y si eso está tan claro como eso, pues no tiene derecho y punto, es clarísimo. Pero no, la sala dice que en su lógica de los alcances de una representación defectuosa y de la perspectiva que le genera al contratante, la ineficacia que puede ser ratificada, dice, este podría todavía hacer valer su derecho, entonces lo mantiene, ¿no? Es discutible. Pero insisto, es casuística, es casuística. Luego otro caso que me sorprendió ya en 2016, la Sala Civil Permanente nuevamente, dice que el demandado creo que sí tiene derecho, o sea, o por lo menos no es precario, no está tan claro que sea precario, porque ha mostrado un audio donde el hermano del propietario anterior conversa con él dando cuenta del hecho de una venta que en efecto habría existido entre el propietario anterior y el poseedor. O sea, ni siquiera un audio entre el propietario anterior y el poseedor, sino el hermano del propietario anterior. Pero como es un audio que no ha sido cuestionado, y entonces parece que el demandado compró, parece que compró, porque el poseedor pues afirmaba haber comprado, ¿no? Y si bien no tenía un papel que demostrara la supuesta compraventa, tenía un audio en una conversación suya, contemporánea al tiempo de la supuesta venta, entre él y el hermano del vendedor, ¿no? Y eso le persuade a la sala. Eso le persuade a la sala. Repito, ya en los casos concretos, por supuesto, estas son sentencias que yo he leído a lo largo del tiempo para mantener mi verificación de lo que sucede en esta materia, pero, y con esto termino esta parte, lo que quiero decir es que la sala ha conservado el concepto, ¿ya? Y de repente los abogados no están haciendo pues bien su trabajo, porque los abogados lo que tendrían que demostrar, por un lado, la de los demandantes, demostrar que eso que está presentando el demandado no persuade de nada, que es evidente que no tiene derecho. Eso es lo que tiene que demostrar el abogado del demandante. Una conversación, una grabación con el hermano del supuesto vendedor, eso no es persuasivo de nada, ¿no? Que la representación defectuosa puede ser convalidada, no hace que hoy tenga derecho, sino que justamente está claro que hoy no lo tiene, está clarísimo que no lo tiene. Que cuando lo tenga, cuando lo ratifique, que regrese. Ese es trabajo del abogado del demandante, demostrar que el demandado no tiene derecho. Y el abogado del demandado persuadir al juez de que por lo menos con estos elementos parece que tendría derecho. Y todo esto en una mirada sumaria, donde el juez no va a hacer una pericia, el juez no va a hacer una inspección, el juez simplemente va a resolver lo que a la vista le parece que está sucediendo. Esto, como escribí en este artículo que era anterior al 2011, que se llamó El precario y qué, decía yo, es émulo de lo que sucedía con el pretor romano, que sin ser un juez resolvía justamente los asuntos donde estaba en discusión la posesión, pero mediante una decisión que sin ser jurisdiccional resultaba eficaz y eficiente de inmediato, en una mirada que en el acto el pretor miraba a quién parecía tener derecho sobre el bien, en una discusión doméstica, ¿no? Todos se debatían sobre quién tenía derecho y decían, bueno, en ese momento resolvía, usted se queda con el bien, pero en una decisión sumaria. Creo que esto no lo dije y tengo que decirlo en este instante. La decisión del desalojo no define las cosas para el futuro de manera permanente. Cuando en el desalojo se declara fundada la demanda porque el demandado es precario, o cuando se declara infundada porque el demandado no es precario, no significa ya que en el primer caso el demandado ya no tiene definitivamente derecho y ya no va a regresar nunca. Porque puede ocurrir que un demandado es considerado precario porque en apariencia pues no tenía ningún derecho, pero resulta que sí lo tenía y luego regresará fortalecido en el proceso de reivindicación o en el mejor derecho, ese que ahora es expulsado como precario, regresará demostrando con las pericias, las inspecciones y todas las pruebas más complejas, demostrando que él sí tenía derecho y regresará. Y eso no significará que el desalojo estuvo mal, el desalojo hizo su trabajo, verificando la calidad de precario que a la luz de esta sumariedad tenía el demandado.
Ahora, en un escenario distinto, en un escenario lato, el demandado demuestra que él sí tiene derecho y regresa. Y también en el otro caso, si el demandado permanece en el bien porque no es considerado precario, porque él persuade pues al juez de que su título otorgado por un falso representante sí le da cierta expectativa para permanecer ahí, eso no significa que ya terminó la historia para él y se quedó en el bien para siempre. El demandante irá, pedirá la nulidad del contrato y lo sacará igual, pero ya no como precario, sino como ilegítimo, como poseedor ilegítimo. Bueno, entonces tenemos que ir terminando, así que voy a apresurar un tema adicional. Todo esto es en cuanto al concepto de precario, ¿correcto? Que dado lo que dijo el Pleno, dada la casuística que incorporó como precedente, se ha mantenido, se ha mantenido. Quiero decir, en preparación a lo que viene, que es con lo que termino, que el cuarto Pleno nunca se ocupó de la cuantía del proceso de desalojo, ni de la competencia del proceso de desalojo. O sea, ¿qué juez iba a ver el proceso de desalojo? Si el juez de paz o el juez especializado, ni cómo se iba a calcular la cuantía, de eso no habló el Pleno. La idea ahí era ver qué cosa es un precario. Por eso que tengo que decir dos cosas. El artículo del Código Procesal Civil, que dice quiénes son los demandados en el proceso de desalojo, esto es bien importante, ¿eh? Dice que son demandados 586. El arrendatario, el subarrendatario, el precario o cualquier otra persona a quien le es exigible la restitución. Y el 911 dice que es precario, 911 del Código Civil, que es precario el que no tiene título o cuyo título ha fenecido. Entonces, yo hago la siguiente afirmación. En el proceso de desalojo, el demandado siempre es precario. En el proceso de desalojo, el demandado siempre es precario, porque es el que no tiene título o cuyo título ha fenecido. O aquel que, puesto en el desalojo, como ya dije hace un rato, evidentemente carece de derecho. La mención en el 911 del Código Civil a la carencia de título o a un título fenecido es solo el ejemplo de esa evidencia. Porque cuando alguien no tiene nada, ese es el ejemplo de aquel que claramente no tiene derecho. Y cuando alguien tiene algo, pero que ese algo por sí mismo dice que no tiene derecho, como es el título fenecido, es también el ejemplo o la evidencia del concepto que estoy tratando de transmitir. Entonces, cuando tú o cuando nosotros le pedimos al juez que expulse a un ocupante, es porque él no tiene derecho. Entonces, cuando la norma dice es demandado el arrendatario o el subarrendatario, ¿es el arrendatario o subarrendatario con derecho? No, pues no, porque si estuviéramos pretendiendo emplazar al arrendatario o subarrendatario con título vigente, no lo podríamos emplazar porque ese no tiene que irse, tiene contrato. ¿Quién es el arrendatario o subarrendatario a quien emplazamos con éxito en el desalojo? El que no tiene título o cuyo título ha vencido. Y ese es precario, pues. Es decir, siempre el demandado en el desalojo es un precario. Siempre el demandado en el desalojo es un precario. La causa por la que es precario puede ser diversa. Puede ser precario porque nunca tuvo título, o puede ser precario porque lo tuvo y venció, o porque tuvo y se resolvió, o porque tuvo y se anuló, o porque tuvo y devino en ineficaz, o porque siempre fue ineficaz, etc. Pero el demandado en el desalojo siempre es un precario. Sin embargo, no por una razón conceptual, creo yo, sino por una razón de buscar una solución más eficiente en el trámite, es que a lo largo de los años, luego del Pleno, se buscó distinguir entre los supuestos de precario que el Pleno había descrito en su casuística que incorporó en la parte resolutiva, distinguir entre esos que son los precarios y otros supuestos de desalojo que no serían por precarios. ¿Por qué? Porque se decía, si uno, por ejemplo, interpone un desalojo contra un arrendatario cuyo contrato venció y le manda la carta después de haber vencido el contrato, como dice el Pleno que hay que hacer para poder ir al desalojo y convertirlo en precario, dice, ese precario tendría que ir al juez especializado. Su trámite tendría que ser el juez especializado. Eso no lo dice el Pleno. El Pleno no dijo en ningún momento a qué juez va.
la evaluación del desalojo del precario. Pero como quiera que el Pleno se ocupó del precario y había que buscar una manera de distinguir a ese de otros supuestos en los cuales el demandante quiere reclamar al arrendatario, se comenzó a idear la cuestión de reclamar desalojos sin invocar la calidad de precario por una causal que no fuera esta. Y por ejemplo se decía, voy a demandar el desalojo por vencimiento de contrato. Por vencimiento de contrato. Ya, pero si el contrato ha vencido, pues es un precario en tanto le mandes la carta, esa carta final a la que se refiere el 1700. Bueno, pues pero no le voy a mandar la carta, porque en efecto si le mando la carta, lo vuelvo precario y tengo que ir a juez especializado. Ya, entonces ¿qué haces? No le mando la carta y voy al juez de paz letrado, porque siendo que el contrato señala una cuantía por la renta que en él se ha convenido, por el monto que es menor a 50 UITs, una renta que será la mayoría de los arrendamientos en el Perú, pues voy al juez de paz letrado, lo que me permite un proceso de desalojo que termina en la Corte Superior en un plazo mucho más corto que aquel que se haría si es que lo inicio en el juez especializado y termino en la Corte Suprema. Ya, eso es un error, porque en realidad el concepto o la causal para el desalojo siempre es el mismo, poseedor precario. Si yo fuera al juez de paz y le digo, vengo no por el precario, no vengo a acusar al precario, vengo por vencimiento de contrato, y no le he mandado la carta final a la que se refiere el 1700, ese juez o cualquier otro tendría que decir, bueno, no procede el desalojo, porque este señor tiene un contrato que continúa, como dice el 1700, hasta que usted le mande la carta. No, pero es que si le mando la carta, lo vuelvo precario y me voy al juez especializado. ¿Y de dónde sacan eso? ¿De dónde sacan eso? Eso no lo dijo el cuarto pleno. Entonces, este tema, si bien lo menciono acá, lo menciono como más bien el único que ha generado verdadera preocupación y confusión, pero que no es causado por el cuarto pleno, quien no se ocupó de la cuantía ni de las competencias de los jueces que ventilarían el desalojo. ¿Qué es lo que sucede? Que los abogados creen que el precario no tiene cuantía. Eso es lo que creen. Y ahí está el error. Y como creen que al no tener cuantía el precario, el asunto se lleva al juez especializado, entonces yo tengo que crear un reclamo de desalojo donde no sea precario, sino que sea un supuesto distinto donde sí haya cuantía y donde esa cuantía sea la renta y por tanto esa renta me lleve al juez de paz. Ese es el asunto y ese es un error. Primero, porque siempre es precario. El demandado del desalojo siempre es precario. Incluso en el otro supuesto, el llamado contrato por falta, el desalojo por falta de pago. Si yo voy a demandar desalojo por falta de pago, en rigor es porque la falta de pago ha ocasionado la resolución del contrato por incumplimiento y en consecuencia el fenecimiento del título, lo que lo convierte en precario a ese que fue arrendatario. Siempre es precario. La cuantía es otro tema. Y la preocupación de que esa cuantía nos lleve al mundo de la indeterminación del monto es también un error. El artículo 547, que se refiere a la cuantía y que hace alusión expresa a lo que sucede en el desalojo, en efecto se menciona a la renta. En el caso del inciso 4 del 546, que es la lista de procesos sumarísimos, cuando la renta mensual es mayor a 50 unidades de referencia procesal o no exista cuantía, son competentes los jueces civiles. Cuando es menor, va al juez de paz letrado. Entonces, si yo tengo un contrato de arrendamiento que venció y tiene su renta, o la tuvo, ¿no? Porque justamente pues ya no hay contrato, por eso es que voy a interponer el desalojo. Y a eso se refiere, o sea, el supuesto de la cuantía a la que se refiere el 547 es un supuesto de contrato vencido, si no, no habría desalojo. Entonces la renta que se menciona es la renta que fue, porque ya no hay renta, ya terminó el contrato. Ya, esa es la renta, la que fue, la que servirá como base para calcular la cuantía. Si es menor a 50 UITs, voy a juez de paz letrado. Entonces no importa que yo lo llame precario, porque además es un precario. Si el contrato venció, yo le mando la carta de esa última a la que se refiere en 1700 y pongo como cuantía el valor mensual de la última renta y voy a juez de paz, diciendo que es precario.
Curiosamente, los abogados en esta obsesión no debe ser precario porque si no es precario, si es precario voy al juez especializado, se han quedado en el limbo, porque ya se ha establecido en los plenos jurisdiccionales superiores que, como es lógico, si yo no le mando la carta, esa final, no puedo tramitar el desalojo, por más que yo lo llame del modo que llame a la causal. Eso no importa. Tiene que haber esa carta final. Y una vez que hay carta final, los jueces de paz lo mandan al juez especializado. Como si el hecho de que el contrato ya haya terminado impide el cálculo de la renta, el cálculo de la cuantía en razón de la renta mensual. Cuando el 547 expresamente está diciendo que el modo de calcular es siempre el de la renta mensual. Obviamente el de la renta que fue, el de la renta que rigió en el contrato de arrendamiento fenecido por vencimiento de plazo o fenecido por resolución por falta de pago, por lo que fuere, en todos los casos es precario. Y yo voy más allá, y con esto termino. Incluso si el demandado fuera alguien que no tuvo contrato, que puede ser pues uno que se metió al inmueble, el típico precario, el que no tiene contrato, incluso en su caso, la cuantía debería calcularse sobre la base de la renta que se habría generado en caso de que ese hubiese sido un poseedor con título. Porque no hay ninguna razón para que cambie la competencia de un juez que se supone es más especializado en el caso del juez de primera instancia que en el caso del juez de paz para verificar una situación respecto de un mismo inmueble o respecto de un inmueble del mismo valor. En resumen, amigos, entonces, creo que el pleno de hace más de 10 años fue un paso positivo en la construcción del concepto de poseedor precario. Creo que el concepto ha caminado bien, creo que su aplicación ha ido dando frutos y que será un perfeccionamiento permanente de la expertise de las Cortes, el que nutrirá de casos que los abogados iremos conociendo y que iremos incorporando en nuestro bagaje para tomar decisiones. Ha sido el desalojo uno de esos tipos de procesos que se han incorporado en la justicia oralizada y donde los jueces han resuelto en el acto, después de la audiencia, viéndole la cara al demandante y al demandado, fundada la demanda de desalojo, usted se tiene que ir. Porque es lo que resulta a los ojos, a la vista. Lo que sucede cuando el juez mira si el demandado tendría o no tendría derechos sobre la base de los documentos ahí, presentes, y el dicho y argumentación de los abogados. Y bueno, ¿qué cosa viene? Yo creo que deberíamos, en lo que hay con el desalojo, mientras sea un proceso judicial, pues el trámite acaso vaya a mejorar un poco por los recortes en el recurso de casación, ¿no? Como sabemos, se ha recortado el recurso de casación para varios supuestos, entre ellos lo de las cuantías. Entonces, inmuebles ya de muy pequeño valor no van a llegar a la Corte Suprema. Lo mismo que sentencias que en las previas hayan tenido coincidencia no permitirán ir a la Suprema. Por esa vía, no solo el desalojo, sino muchos otros procesos serán más cortos, y eso está bien. Pero yo creo que hay que apuntar a un trámite de proceso de este tipo en sede pretorial, como ocurría en Roma, ¿no? sin que deba ser necesariamente un juicio. Porque, repito, esta es una decisión de urgencia, una decisión que no es la final sobre quién tiene derecho sobre el bien. Y por tanto merecería una participación ciertamente de una autoridad o de un árbitro, ¿no? Que resuelva esto inmediatamente, porque de eso se trata, la evidencia. Es el mundo de lo que resulta evidente, de lo que resulta palmario. Ya. Bueno, muchas gracias nuevamente a Cátedra por la invitación, ha sido un gusto y pues ya será hasta otro momento. Muchas gracias, doctor Mejorada, por su participación. Hay algunas preguntas que se han estado haciendo durante su disertación. ¿Usted cree que Puedo podría absolver trasladarlas? algunas de ellas. No tengo mucho tiempo más, pero puedo absolver algunas de ellas. Perfecto, le traslado algunas. Se podría iniciar una demanda de desalojo por ocupante precario, pero como estrategia, al ver visos de que el demandado pueda tener algún título, paralelo a ello, iniciar una demanda de mejor derecho de propiedad más la restitución del bien. Sí, sí. Ahora, se supone que la pregunta es perfectamente válida porque el abogado tiene que investigar e intuir qué se viene, ¿no? Sí. Sin duda, el objeto. No obstante, en ambos casos hay una pretensión que es la misma, que es la entrega del bien, pues no es exactamente la misma. Porque en la de mejor derecho o reivindicación hay una declaración de propiedad que la hace diferente, ¿no? Y en efecto, si uno plantea el desalojo
esperará en la contestación de la demanda, recién ahí sabrá con qué viene el demandado, ¿no? Entonces, bien dice el preguntante, yo podría ir ya presentando mi otra demanda de declaración de propiedad, que tiene otro componente, de modo tal que cuando me llegue la contestación de la demanda del desalojo y me sale con una serie de papeles que yo, oye, esto no lo sabía, pues ya me desisto de eso y me quedo con la otra. O viceversa. Gracias, doctor. Otra pregunta. Por ardid es frecuente que los abogados canalicen pedidos complejos mediante desalojo, por ejemplo, cuando no es claro el tema de la resolución del contrato. En estos casos, hay un doble ejercicio de parte de los órganos jurisdiccionales quienes rechazan el desalojo y luego tienen que conocer mediante un proceso de declaración sobre resolución u otra acción para recuperar la posesión como reivindicación. ¿Cuál es su apreciación al respecto? Bueno, sí, los abogados de los demandados, que ese es su trabajo, pues, ¿no? Los abogados de los demandados buscan mostrar a su cliente como que podría tener derecho. Y por tanto, si por ejemplo el demandante dice que resolvió el contrato por incumplimiento, el demandado dirá que ese incumplimiento no se produjo porque a su vez él dejó de cumplir porque su contraparte también incumplió y él hizo valer su excepción de incumplimiento. Yo no cumplí porque él no cumplió. Ah, dice el juez, no, ya estamos hablando de un contrato con muchas prestaciones y eso no lo podemos ver acá. Sí, sí, en efecto es así. ¿Ustedes saben cómo era en Roma? Y esto es inevitable que así sea. Entonces, ¿cómo persuadir, cómo hacer para que las partes no mientan sobre su situación jurídica? Porque aquel demandado miente alegremente, persuade al juez de que él podría tener derecho y no pasa nada. Se cayó el desalojo y ahora lo van a demandar en el otro proceso. Pero el desalojo lo ganó. Lo que debería ocurrir es que si en el otro proceso se determina que en efecto no tenía derecho y mintió, entonces debería tener una consecuencia pecuniaria. Eso es lo que debería ocurrir y eso es lo que ocurrió en Roma. En Roma el pretor decía, yo creo que tú tienes el derecho de posesión, así que tú te vas a quedar con el bien por ahora. Y este se queda muy contento, ¿no? Y la contraparte decía, no, pero eso no es verdad, el derecho lo tengo yo. Bueno, vea, usted vaya a juicio y si usted gana, recuperará la posesión. Y usted, que lo tuvo indebidamente, tendrá consecuencias muy severas. Entonces quiere decir que el que se resistía o el que se atribuía un derecho que en verdad no tenía, tenía que pensarla dos veces. Pero acá eso no existe, pues, y entonces los demandados mienten, no pasa nada. Y no estoy hablando de que mienten con la presentación de documentos falsos o fraguados, ¿no? Que claramente podrían ser delito y esa será su consecuencia. Si no estoy hablando simplemente de la instrumentación maliciosa que lo que hace es dilatar el trámite sabiendo que carecen de derecho. ¿Qué más? Una pregunta más, por favor. Sí, ¿se puede afirmar que el cuarto pleno casatorio ha derogado tácitamente el desalojo por vencimiento de contrato y por falta de pago? No, que la pregunta seguro fue hecha antes de que hiciera esta última reflexión. En mi opinión, los desalojos por vencimiento de contrato y falta de pago dan lugar también a un precario, porque el arrendatario cuyo contrato ha vencido y se le ha cursado la carta, que se le debe cursar en todos los casos para que esté obligado a entregar el bien el arrendatario, es un precario. Un arrendatario con contrato vencido a quien no se le manda la carta no está obligado a entregar el bien, ni al juez especializado, ni al juez de paz, ni a nadie. Tiene que cursarse la carta, porque eso es lo que dice el 1700 y esa es la interpretación que ha hecho la Corte Suprema. Y entonces, una vez que ya está obligado a entregar el bien porque su título está irremediablemente vencido, ¿cuál es la condición de ese ex arrendatario? Precario, pues. ¿Por qué? Porque el 911 dice que es precario el que no tiene título o cuyo título ha vencido. Y el de falta de pago, igual. El solo hecho de que yo no pague no me hace perder el título para poseer. Si yo no pago la renta, 2 meses y medio, o lo que haya convenido como incumplimiento con consecuencias, si tuve una cláusula resolutoria expresa, el arrendador tendrá que hacerme valer la cláusula y decir, bueno, no pagaste 2 meses y medio, resuelto el contrato. Resuelto el contrato. O sea, el título feneció. Título fenecido, precario. Siempre es precario. Bueno, muchas gracias amigos nuevamente y será hasta otra oportunidad.
Gracias, doctor. Le reitero el agradecimiento de parte de Cátedra Jurídica, igual a todos los participantes por seguir la transmisión, tanto en Facebook como mediante Zoom. Hasta luego, será hasta otra oportunidad.